¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre quiero agradecerle a nombre de este gran equipo el favor de su compañía. Le invito a que nos acompañe a revisar los titulares del día de hoy. En América Latina, Cuba avanza en su transición energética con la llegada de kits solares. En contexto, el comercio mundial de fertilizantes alcanzó su segundo mayor volumen histórico. Y en 360, el Partido Demócrata en Estados Unidos declaró que la agresión en contra de Irán reduce la cantidad de alimentos consumidos en el país. Vamos a comenzar con el detalle de la información. Momento de iniciar ya con el detalle de la información. Empezamos en Cuba, ya que como le adelantaba, la transición energética de la isla avanza con la llegada de kits solares a Holguín para beneficiar a las comunidades aisladas. Ante la crisis de hidrocarburos que limita la electricidad rural a solo 4 horas diarias, proyectos de colaboración internacional e inversiones gubernamentales impulsan sistemas fotovoltaicos de alta eficiencia para sustituir grupos electrógenos. Un punto clave es la comunidad de La Melva en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, donde la Universidad de Moa diseñó una solución solar tras descartarse la recuperación de una hidroeléctrica por limitación financiera. El proyecto cubrirá 80 viviendas y 15 instituciones, asegurando 24 horas de servicio y 36 de autonomía debido a las condiciones geográficas de la montaña alta con humedad y altitud. Bueno, pues la empresa española Novelec instalará paneles bifaciales Longi capaces de captar luz incluso en entornos de nubosidad frecuente. Este esfuerzo busca mitigar el desabastecimiento de combustible agravado por las recientes sanciones de Estados Unidos, mientras Cuba acelera la creación de parques fotovoltaicos y recupera su generación térmica y producción nacional de gas. Por otro lado, el gobierno de Panamá y el sector transporte acordaron mantener las tarifas actuales para los usuarios ante el impacto de la guerra en Asia Occidental. La ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo, señaló que la prioridad de la administración del presidente José Raúl Mulino es alcanzar soluciones temporales que mitiguen el alza internacional del petróleo sin afectar el costo de la ciudadanía. Como parte del acuerdo, los transportistas entregarán datos detallados sobre consumo de combustible, rutas y operaciones. Esta información será evaluada por el Ministerio de Economía y Finanzas para presentar una propuesta de consenso antes del 1 de abril, fecha del próximo ajuste en los precios de combustible. Representantes del sector como Dorina Pérez, Jorge Dimas Collado, quien es presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá, y Elpidio Batista calificaron la reunión como positiva y resaltaron su disposición para trabajar junto al Ejecutivo en medidas paliativas que protejan al transporte colectivo, selectivo y también al de carga. Le platico ahora que Uruguay marcó un hito en el comercio con China al recibir un buque en el puerto de la capital con un descargo de 7.600 autos eléctricos. Esta nueva conexión marítima con el puerto de Taicang promete arribos cada 37 días e incluye transporte de maquinaria agrícola y de construcción, además de la exportación de vehículos de la ensambladora local Nordex. La subsecretaria de Transporte, Claudia Peris, adelantó que en mayo llegará otra embarcación con 9.000 unidades. Según la Administración Nacional de Puertos, ya están programadas las llegadas de Grande Houston para el próximo 30 de abril, el Grande Shanghai, que llegará el 18 de mayo, y el Grande Mirafiori para el 5 de julio. Este servicio también facilita el transbordo a Asunción por medio de Rada Montevidea y transportación fluvial. Asimismo, la llegada de esta carga coincide con el auge de vehículos eléctricos en Uruguay y el alza del petróleo debido a las tensiones globales. Esta nueva ruta se ha activado tras la reciente visita del presidente Yamandu Orsi a China, donde se firmaron más de 20 acuerdos para fortalecer la relación bilateral.
Oiga, y en Colombia las energías renovables captaron cerca del 15% de la inversión extranjera directa, esto durante el año 2025, de acuerdo con información de ProColombia. Este atractivo se basa en una estructura sólida, ya que el país posee una de las matrices más limpias de la región, liderada por la generación hidráulica, que representa entre el 66 y el 80% de la producción y complementada por un auge en energía solar y eólica. Además del potencial en hidrógeno y eólica costa afuera, la nación ofrece un portafolio diversificado que reduce riesgos de concentración y aumenta su atractivo a distintos empresarios. Para mantener este interés del capital internacional, la nación avanza en la expansión de redes de transmisión y estabilidad regulatoria. En febrero de 2026, el 90,64% de la generación de energía provino de fuentes renovables y se proyecta que para finales de este año, Colombia supere los 4.200 megavatios de capacidad instalada en energías no convencionales. Y en más información, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó el aumento de los precios de los combustibles en medio de las tensiones internacionales que presionan, por supuesto, el costo de la vida. Según el portal de noticias Brasil 247, el mandatario acusó durante una visita a la planta industrial Caoa en Anápolis a propietarios de estaciones de servicios de aplicar ajustes indebidos en los valores. Si bien reconoció que las tensiones geopolíticas globales, como los conflictos que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán, presionan los mercados energéticos, Lula enfatizó que el gobierno cuenta con mecanismos para mitigar estos efectos y evitar aumentos desproporcionados en el mercado interno. El mandatario acotó que su prioridad es proteger el poder adquisitivo y la estabilidad económica, dado que el costo de la energía impacta directamente en la inflación y la logística nacional. Finalmente vinculó su visita a la fábrica con la estrategia de fortalecer la industria brasileña para fomentar un crecimiento económico acompañado de inclusión social. Y por otro lado, ante la crisis económica de Argentina a raíz de las políticas de ajuste y la apertura de importaciones implementadas por el gobierno de Javier Milei, estas políticas lo que producen es que pues ahora se manifiesta un éxodo récord de trabajadores hacia Brasil. Nuestro equipo conoció a algunos de ellos en la cosecha de uvas en las sierras de Río Grande do Sul. Nuestro compañero, particularmente Ignacio Lemus, nos ofrece los detalles en el siguiente informe. El acento argentino suena en la sierra de Río Grande do Sul. Las cosechas de uva registran aumento exponencial de migrantes argentinos. Cerca del 70% de los trabajadores rurales en el estado del extremo sur brasileño migraron desde provincias como Misiones y Corrientes, forzados por la crisis económica en su país. Para mí la yerba mate argentina es más fuerte, tiene aroma más fuerte. La brasileña es mucho más suave, pero la argentina es muy buena también. Yo tomo unos mates con ellos, es muy diferente, pero es muy buena también. Desde la asunción de Javier Milei cerraron más de 22.000 empresas en Argentina y la caída ya es igual a la de la pandemia. La falta de empleo y malas condiciones salariales promueven un éxodo masivo. Aproximadamente 25 días estamos por acá. Para la vuelta tenemos que dar un cierto rumbo y buscar una manera de sobresalir allá con las cuestiones económicas que hay. Y buscar un trabajo tampoco va a ser muy satisfactorio por el tema del salario es mínimo, allá no es que pagan mucho el trabajo. Por día de trabajo que saca 20 a 25 mil pesos, acá en Brasil saca 40, 45 mil pesos, diferencia. Mientras las autoridades de municipios fronterizos argentinos alertan sobre las dificultades en el sector agropecuario local por la pérdida de trabajadores, en Brasil el número de registros argentinos alcanzó un récord de aproximadamente 49.000 nuevos trabajadores, sin contar la alta informalidad. En Flores da Cunha y Nova Padua estimamos que este año calculamos entre 3.000 y 3.500 contratadas en esta temporada de cosecha. Un 80% acaban siendo argentinos. Es una gran cantidad de mano de obra en un periodo corto de tiempo. Muchos agricultores contratan directamente esa mano de obra que después llama a un amigo, después viene otro amigo. El mercado laboral en Brasil alcanzó niveles récord a final del 2025 y la tasa de desempleo cayó al 5.1% en el trimestre que finalizó en diciembre.
el nivel más bajo desde el inicio de los registros en 2012. Y hay más argentinos que brasileños acá, en la plaza, en la peluquería, en el mercado que hay, está lleno. Y encima hay gente que ya vinieron a vivir para acá, ¿viste? Consiguieron una casa, un laburo por mes y están viviendo acá. La industria vitivinícola argentina atraviesa la peor crisis en décadas debido a una caída récord del consumo interno, exportaciones paradas y el aumento de costos de producción. Ante la falta de empleo local, los trabajadores se trasladan hasta 1000 kilómetros hacia las cosechas de uva realizadas en periodos similares en la Sierra Gaúcha. Está un poquito complicado, nos escapamos para acá para hacer algo, ¿no? Sería mejor, ¿no? Sería bueno si uno no necesitara salir de su país para venir a nuestro lugar, ¿no? Y no sé. Hoy, 8 de cada 10 trabajadores en Argentina sufre algún tipo de vulnerabilidad durante la jornada laboral, ya sea por restringir la cantidad de comida o por resignar su calidad nutricional debido a motivos económicos. Brasil se muestra como una alternativa y a través de su agricultura se abren puertas para los migrantes en otros sectores productivos. Ignacio Lemus y Julian Asif para Telesur. Luego de esta gran historia de Nacho Lemus, vamos a hacer una primera pausa. Pero le adelanto que al volver en contexto estaremos hablando del comercio mundial de fertilizantes que alcanzó su segundo mayor volumen histórico. Volvemos con todos los detalles. En 2025, el comercio mundial de fertilizantes alcanzó su segundo mayor volumen histórico, impulsado por una demanda resiliente en potencias agrícolas. El consumo total de nutrientes se estimó en un récord de 205 millones de toneladas, superando el máximo de 2020. Sin embargo, este auge de volumen coincidió con una severa crisis de precios y suministros. El conflicto en Asia Occidental interrumpió el tránsito por el estrecho de Hormuz, un cuello de botella por donde fluye el 33% de las exportaciones mundiales. La paralización de plantas en Qatar y las restricciones de importación en China y la India dispararon los precios libre a bordo, los llamados FOB, de la urea, que escalaron en $483 por tonelada a 720, y esto en pocas semanas. Esta dualidad marcó el año. Mientras los países aseguraron suministros masivos para garantizar la seguridad alimentaria, los agricultores enfrentaron márgenes asfixiantes debido a los altos costos logísticos y también los energéticos que no se veían desde el año 2022. Hablamos de la crisis de suministros, y es que a marzo de 2026 la seguridad alimentaria mundial enfrenta actualmente una tormenta luego de este impulso por la demanda de fertilizantes de Brasil e India el año pasado. El panorama ha dado un vuelco ahora, y hay que decirlo, un vuelco drástico. Esto debido al conflicto bélico iniciado en febrero en el estrecho de Hormuz. Vamos a ver detalles a continuación. La escalada de la guerra que mantiene a Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán y el cierre del estrecho de Hormuz han encendido alertas globales más allá del mercado energético, al poner en riesgo la seguridad alimentaria mundial. Este corredor, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas, es también clave para el comercio de fertilizantes, insumo esencial para la producción agrícola. La interrupción del tránsito marítimo ha paralizado exportaciones desde el Golfo, región que concentra casi la mitad del suministro global de urea. El impacto ya se refleja en el alza de los precios, que han superado el 40%, mientras
plantas productoras reducen operaciones por falta de gas. Países como India, Brasil y China, altamente dependientes de estos insumos, enfrentan presiones crecientes sobre sus sistemas agrícolas. En Estados Unidos, el déficit de fertilizantes ronda el 25%, evidenciando la fragilidad de las cadenas de suministro. Analistas advierten que, de prolongarse la crisis, los precios podrían duplicarse, afectando la producción de alimentos básicos. La reducción en el uso de fertilizantes amenaza con disminuir los rendimientos agrícolas, lo que podría traducirse en menor oferta global y un encarecimiento sostenido de los alimentos, golpeando con mayor fuerza a las economías más vulnerables. Debido a esto también se han encendido las alarmas en el sector agrícola de Estados Unidos y Canadá, donde productores enfrentan una creciente escasez de fertilizantes en plena temporada de siembra. La interrupción del flujo global de insumos nitrogenados, clave para la producción agrícola, ha provocado alzas superiores al 30% y un déficit cercano al 25% en el suministro habitual. El modelo de distribución justo a tiempo deja a los agricultores sin capacidad de respuesta ante choques externos, mientras los precios internacionales superan los ofertados en puertos estadounidenses, incentivando el desvío de cargamentos hacia mercados más rentables. Analistas advierten que esta situación podría impactar directamente en la producción y en los precios de los alimentos. En Europa, informes prevén un escenario aún más severo, con aumentos de hasta 200% en fertilizantes y presiones sobre toda la cadena agroalimentaria, profundizando la crisis global. Y es que en la agricultura moderna los fertilizantes se han consolidado como un elemento estratégico para garantizar la producción de alimentos a gran escala global. Vamos a revisar más detalles a continuación. Desde el desarrollo de los fertilizantes nitrogenados en el siglo XX, su uso ha permitido multiplicar los rendimientos agrícolas, convirtiéndose en un factor clave para sostener a cerca de la mitad de la población mundial, en un contexto de crecimiento demográfico sostenido. El desafío actual es aún mayor, con una población global en aumento y una disponibilidad limitada de tierras cultivables. La productividad depende en gran medida de la capacidad de los suelos para aportar nutrientes esenciales. En este sentido, los fertilizantes suministran elementos fundamentales como nitrógeno, fósforo y potasio, indispensables para el desarrollo saludable de los cultivos y la calidad de los alimentos. Además de elevar la producción, estos insumos contribuyen a la seguridad alimentaria, al permitir que pequeños productores mejoren sus cosechas y fortalezcan su resiliencia económica. Sin embargo, su uso también plantea retos ambientales que exigen una gestión responsable para evitar la degradación del suelo y la contaminación. En equilibrio, los fertilizantes siguen siendo una herramienta central para sostener sistemas agrícolas eficientes y sostenibles. Ahora vamos con la transición hacia la economía circular, la cual gana fuerza en Vietnam como eje estratégico para reconfigurar su modelo industrial. Durante un taller organizado por el Ministerio de Industria y Comercio, autoridades y especialistas coincidieron en que este enfoque ya no es opcional, sino una respuesta necesaria ante el agotamiento de recursos y la crisis ambiental global. Funcionarios señalaron que, aunque el país ha avanzado en marcos normativos, aún persisten desafíos en la implementación y coordinación de políticas. La economía circular implica rediseñar toda la cadena productiva, desde el origen de los insumos hasta la reutilización de residuos, promoviendo un uso más eficiente de los materiales. Este modelo también responde a nuevas exigencias del comercio internacional, donde estándares ambientales y de trazabilidad condicionan el acceso a mercados. Expertos destacan que, si se aplican políticas coherentes y se fortalecen las capacidades tecnológicas, Vietnam puede posicionarse en cadenas globales sostenibles y avanzar hacia un crecimiento económico con el menor impacto ambiental. Por otro lado, el mercado global de bioinsumos agrícolas consolida su expansión en un contexto marcado por la búsqueda de sostenibilidad y eficiencia productiva. Según un informe de Duyan Trimmer, los fertilizantes de valor agregado han superado o ya superan los 19.000 millones de dólares y mantienen una proyección de crecimiento sostenido hacia el final de la década. Estos insumos combinan nutrientes esenciales con microorganismos y bioestimulantes, lo que permite mejorar el rendimiento de los cultivos y optimizar el uso de recursos. Su avance responde a la necesidad
de reducir la dependencia de insumos tradicionales y mitigar el impacto ambiental de la agricultura intensiva. América del Norte lidera el mercado, seguida por Europa y Asia-Pacífico, mientras América Latina comienza a consolidar su participación. Las estimaciones apuntan a que el sector superará los 30.000 millones de dólares en 2030, reflejando una transformación estructural del agro hacia un modelo más resiliente, en sintonía con las exigencias ambientales y los cambios en la demanda global. Por otro lado, el líder de la bancada demócrata en el Senado, y ya cambiando de tema, me refiero por supuesto a Estados Unidos, el senador Chuck Schumer, afirmó que la agresión en contra de Irán lanzada por la administración de Donald Trump se traduce ya en una reducción de la cantidad de alimentos que consumen los ciudadanos estadounidenses. Y enfatizó que el escenario actual en el país norteamericano sirve de ejemplo de cómo el caos promovido por la administración de Trump está creando más dificultades para poder pagar los alimentos en el país. Y criticó la restricción de fondos para el programa de apoyo alimentario, conocido como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que permitía a las familias de bajos ingresos adquirir comida. Sus declaraciones se enmarcan en el lúgubre contexto estadounidense, en donde los precios de los alimentos, del combustible y otros rubros aumentan considerablemente desde el inicio del ataque de Irán, mismo que ha afectado el bienestar del mundo y la estabilidad de los mercados internacionales. Le cuento ahora que el Servicio Postal de Estados Unidos informó que impondrá un recargo al envío de paquetes para cubrir el alza del combustible derivada de la crisis energética por el conflicto en Asia Occidental. El portal RT en español reseñó que la agencia indicó que la medida entrará en vigencia en abril del presente año y pretende ser eliminada gradualmente desde enero del 2027. Tras el anuncio, se prevé que en el país haya una tarifa del 8% como costo adicional a cada envío, que se aplicará solo a paquetes y no al correo. Esta decisión se suma a la de otras empresas de mensajería como FedEx y UPS, que ya aplicaron recargos por combustible desde hace años, aunque dichos recargos han aumentado desde el inicio del conflicto en Asia Occidental y pretenden mejorar la situación del servicio postal estadounidense. Asimismo, o mejor dicho, este servicio enfrenta actualmente problemas financieros y recientemente su director general, me refiero a David Steiner, advirtió que se quedará sin fondos en un año, por lo que pidió que se eliminen las restricciones para subir tarifas. En España, las autoridades estiman que la celebración de la Semana Santa se realizará con el diésel más caro de la historia, tras los aumentos en los precios por la guerra en Asia Occidental. En una de las fechas con mayor movimiento vehicular del año, las autoridades prevén más de 17 millones de desplazamientos, cifra preocupante si se toma en cuenta que en el precio medio del litro de diésel, pues este ha repuntado esta semana en un 2,55% con respecto a la pasada, llegando hasta los 1,88 euros, mientras que el de la gasolina se ha encarecido un 1,46% hasta los 1,73 euros, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Ahora, con estos aumentos, el precio medio del litro de diésel se sitúa en su nivel máximo desde mediados de noviembre del 2022. Esta situación ha generado una presión en los bolsillos de los españoles, obligándolos al ahorro o a optar por medidas alternativas para mitigar los aumentos que no han presentado disminuciones considerables a pesar de las medidas impuestas por el gobierno español. En más información, en los mercados internacionales, el precio del aluminio llegó a máximos de 4 años, producto de los efectos en el mundo de la guerra en Asia Occidental. La referencia, o los precios de referencia, mejor dicho, a 3 meses en la Bolsa de Metales de Londres alcanzaron esta semana los 3.546,5 dólares por tonelada métrica, su nivel más alto desde marzo de 2022 y un avance de aproximadamente el 12% desde el inicio de la guerra en Asia Occidental. Este aumento es atribuido a los efectos negativos en la región del Golfo, que representa cerca del 9% del suministro mundial de aluminio, aunado a la reducción de operaciones a un 60% en la fundición Qatalum tras el cierre controlado, y también a una reducción del 19% en la producción de Aluminium Bahrain. El cierre de la fundición Mosal de Mozambique, que también aportaba una capacidad de 560,000 toneladas anuales. Todo esto es lo que está generando este panorama, y ante el mismo
Asimismo, la banca de inversión Goldman Sachs elevó esta semana su proyección de precios para el segundo trimestre de 2026 a $3.200 por tonelada, desde los 3.100 previstos anteriormente, y ajustó a la baja su pronóstico de oferta global en aproximadamente 850.000 toneladas, mientras que redujo en 600.000 toneladas sus expectativas de demanda. Le platico ahora que la población y empresas de Nigeria se encuentran preocupadas por los aumentos del combustible producto de la guerra en Asia Occidental. Ante la incertidumbre sobre el conflicto y las tensiones actuales que elevan los precios del petróleo y perturban el suministro energético mundial, la población del país africano se enfrenta a una mayor presión en su presupuesto y las empresas a la inflación y el debilitamiento de la naira. En muchos casos, los aumentos del precio del combustible dificultan la manutención de la línea de producción, siendo estas fuentes de energía más confiables que el suministro de la red poco confiable en el país. Ante esta situación, parte del combustible doméstico que se consume en Nigeria se refina localmente en la enorme planta operada por el grupo Dangote, que procesa 650.000 barriles por día, aunque solo una fracción del crudo del país se suministra a la refinería, viéndose obligado a importar una parte significativa de su materia prima para refinar. Por ello, los expertos y autoridades afirman que, de continuar el conflicto, podrían multiplicarse los efectos negativos en el país. Rápidamente revisamos los precios del petróleo. El WTI de referencia en Norteamérica marcó un precio de $63.08 y eso representa un incremento de 94, perdóneme, le corrijo el dato. El WTI quedó en $91.29 y representa una baja de $1.06. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en este caso en $103.17, también con una caída de $1.36, y finalmente el crudo promediado por la OPEP, que marcó un precio en este caso de $116.96, una caída grande de $15.25. Nos despedimos así, gracias por el favor de su compañía, nos vemos pronto y por lo pronto, a su vez, le invito a quedarse en la señal de Telesur. Hasta entonces.